Ponen llamar para Ya. Do you wanna dance? Ok, ya conocen un poco más de los valores, nuestras mascotas y nuestros pilares de Grupo Tecnológico Universitario. Les comparto las indicaciones para la charla del día de hoy. Número 1, al ingresar, favor de silenciar tu micrófono. Del lado izquierdo inferior aparece el icono de micrófono y el icono de la cámara. Nos apoyarán muchísimo en silenciar el micrófono y si podemos encender la cámara, se los agradeceríamos mucho para conocernos un poco más. Número 2, conéctate desde una computadora, se vive mejor la experiencia. Número 3, asegura que tu conexión a internet sea estable. Número 4, todas las dudas y comentarios en el chat, en la cajita de chat que tenemos, o en su caso, si el ponente del día de hoy permite abrir el micrófono, adelante, lo podemos hacer. También les pedimos que en estos momentos en la cajita de charlas del chat puedan poner su nombre completo, la modalidad en la cual se inscribieron y de qué campus están conectados, ya sea Aguascalientes o Querétaro. Se los agradeceríamos muchísimo. Número 5, el expositor dará pie a preguntas para que puedan responder de la mejor manera. Siguiente, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Nos buscan como Tecnológico Universitario Aguascalientes o Tecnológico Universitario Querétaro. También les recordamos que esta charla va a estar cargada en la plataforma de Moodle o en el canal de YouTube. Nos pueden buscar para checar la charla nuevamente, los que se incorporen un poquito más tarde. Les pedimos silenciar micrófono, por favor. Listo, muchas gracias. Para continuar con la charla, les presento a nuestra coordinadora de becas, la licenciada en Psicología, Mayra Gutiérrez. Maestra, buen día, bienvenida. Buenos días, Ulises. Buenos días a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta charla y felicitarlos primeramente por haber decidido iniciar estudios universitarios en nuestro grupo tecnológico universitario. Bienvenidos sean todos. Y bueno, la charla de hoy se titula Los cómics y la psicología y la va a impartir el maestro Alfonso Muñoz Díaz, quien es licenciado en psicología, maestro en investigación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente estudia el doctorado en investigación educativa y por supuesto es un docente TUA y él es el que nos va a proporcionar esta charla esta mañana. Reitero, sean todos bienvenidos y disfruten este momento. Gracias. Muchas ¿Qué gracias. tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, bienvenidos. Les doy primeramente la bienvenida a esta institución. Muchas gracias, maestra Mayra, por la presentación. Y bueno, pues como ya había anticipado la maestra Mayra, pues esta charla va a tratar sobre la psicología como ciencia
y la relación que se puede encontrar entre ella y la producción o la industria del cómic. Voy a compartir la pantalla. Por favor, les pediría que me confirmen en cuanto se pueda, en cuanto esta sea visible, por favor. Listo, maestro. Listo, muchas gracias. Bien, ¿cuál es la relación entre la psicología como una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento con una de las expresiones o manifestaciones culturales y artísticas en general de la humanidad a lo largo de toda la historia? Pues bueno, de entrada me gustaría indicar aquí que el objetivo de esta charla no tiene como tal una tendencia hacia lo formal académico, hacia lo estrictamente riguroso, sino más bien tiene como objetivo vincular una de las áreas de producción cultural más populares durante muchísimos años, pero que hoy en día pues ha cobrado un mayor auge gracias a otros medios de difusión, como por ejemplo el cine. Y me refiero a la industria del cómic, desde luego. Como esto, pues se va a relacionar con una disciplina que también tiene ya su historia y que vamos a encontrar raíces incluso desde antes de que la psicología, que a finales del siglo XIX va adquiriendo el estatuto de ciencia, pues ya tenía ahí unas raíces interesantes, por ejemplo, en la mitología. ¿Sale? Para esta sesión, pues me gustaría que vayan tomando notas o preguntas, comentarios, opiniones, lo que vaya surgiendo a partir de lo que se va explicando, para que al final pues haya una sesión en la que pueda intercambiarse o establecer este diálogo. De igual manera, si durante la sesión hay algo muy particular que se quiera preguntar o algo muy concreto que se quiera comentar, de mi parte al menos, pues está toda la disposición para que lo exprese. ¿De acuerdo? Le pediría, maestra Mayra, porque de repente se me va la noción del tiempo, me avise cuando el tiempo ya esté llegando a su límite. La presentación, como les digo, no tiene una estructura tan formal, pero pues de igual manera sí tiene algo de contenido. Para empezar, me gustaría que viéramos esta imagen que podemos apreciar aquí. Se trata de una representación gráfica de los dioses de la mitología griega, ¿sí? Me gustaría que antes de comenzar, pues observemos las características que estos tienen. Por ejemplo, los rasgos como los cascos, como las vestimentas, los artefactos que tienen, las posturas que cada uno de estos personajes tiene. Por ahí a lo mejor quien sepa un poco de mitología pues podrá identificar a Zeus, podrá identificar a Poseidón, a Hades, podrá identificar a Mercurio, a Atenea, etc. Los mitos en un principio, como probablemente sepan, pues tenían un objetivo muy particular y era el de explicar el mundo, explicar lo que sucedía en el mundo. Hoy en día esta labor es de la ciencia, pero en su momento los mitos tenían la función de explicar aquellos fenómenos que ocurrían en el mundo y que para el ser humano que estaba emergiendo en su razón, pues tenía que explicar, tenía de alguna manera que comprender, y encontró en la mitología, entendida como una narrativa en la que ciertos personajes toman un protagonismo dentro de un desarrollo histórico, sirve para explicar justamente lo que está aconteciendo en el mundo. Ahora, después de ver esta imagen, me gustaría pues que la comparemos con esta otra. ¿Sí? Podríamos encontrar ciertas similitudes, podríamos encontrar, por ejemplo, en las posturas, en los símbolos, ¿sí? En algunos artefactos, como por ejemplo podemos ver aquí en el casco de este personaje, algunas posturas que representan determinadas actitudes, ¿sí? Y que van a ser ícono de una identidad propia de cada uno de estos personajes. Los personajes que tenemos aquí, pues son construcciones que se han elaborado históricamente, que representan a los potenciales del ser humano, aquello que podría ser o aquello que interpreta de una manera que ha hecho en el pasado. En la imagen anterior tenemos dioses, en esta imagen tenemos superhéroes. Según Roland Barthes, un filósofo del que ahorita hablaré un poco, pues los superhéroes han sustituido en la actualidad a los dioses, ¿sí? Pero aquí tenemos que preguntarnos, ¿acaso el estudiar superhéroes, el analizar el concepto del superhéroe es
tiene algo de científico, tiene algo de psicológico. La tesis que manejo en esta charla es que sí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque justamente el mito ha sido superado y se ha sustituido por la ciencia. El mito ya no nos explica la realidad, sino que es ahora la ciencia, dentro de las cuales está la psicología, es la que explica lo que sucede en el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con los mitos? ¿Qué pasa con los dioses? ¿A dónde fueron relegados? Si ya no sirven para explicar, ¿qué nos pueden ofrecer? Bueno, después de hacer esta comparación, vamos a entrar de lleno, ¿sí? El paso del mito a la ciencia es explicado por este personaje que está aquí, ¿sí? Su nombre es Roland Barthes. Un personaje que explica justamente cómo el concepto del dios servía para representar una determinada idea, pero eventualmente pues la ciencia fue desplazando. Por lo tanto, lo que interesa aquí preguntarnos es, si la ciencia desplazó a los dioses y a los mitos, ¿dónde quedan entonces esas narrativas? Abajo de Roland Barthes tenemos un personaje que seguramente conocerán y es William Shakespeare, ¿sí? A un lado tenemos a Homero. Homero hablaba de dioses, Shakespeare ya no hablaba de dioses, ¿sí? Estamos hablando de muchos años de diferencia, pero entre ese tiempo, donde los dioses eran los protagonistas de las narrativas, y mientras la ciencia los fue desplazando, los mitos se mantenían, pero estos eran ahora configurados a manera de narrativa o de literatura. Lo que esto quiere decir es que el lugar que ocupan los mitos hoy en día, pues es el de la narrativa, como se señala en el segundo párrafo de esta diapositiva, ¿sí? Son narrativas donde los personajes que anteriormente los encontramos en los mitos, pues ahora son seres humanos comunes y corrientes, que de hecho, como dato adicional, pues aquí tenemos el gran aporte de Shakespeare a la literatura. Mientras los griegos y otras culturas como la romana, como nuestras culturas prehispánicas, Egipto, Mesopotamia, etcétera, mientras ellos nos hablaban de grandes deidades, Shakespeare se enfocó en el aspecto cotidiano y mundano, ¿sí? Es decir, en la vida cotidiana y en el ser humano como protagonista, ¿sí? Ahora el mito se convertía en una narrativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el mito era narrativa desde un inicio, pero en este momento se transforma más bien en un sentido de narrativa cotidiana o narrativa costumbrista, como algunos le llaman también, y sustituye justamente la función de los mitos. Los mitos ahora ya tienen más bien un carácter de representación de lo que el hombre, el ser humano en general, experimenta o lo que le gustaría experimentar, ¿sale? No estamos aquí para hablar tal cual de historia del cómic, pero es importante que sí identifiquemos sus raíces, ¿sí? Desde las grandes culturas como Egipto, por ejemplo, aquí representada con esta imagen de algunas ilustraciones jeroglíficas, ya se han encontrado que se tenía una tendencia a narrar historias por medios visuales y que tenían como objetivo justamente el de narrar historias, el de representar lo que sucedía o lo que le acontecía al ser humano en la vida cotidiana. Eventualmente, en el fondo de la pantalla, no sé si se alcanza a ver bien a este personaje, que es Johannes Gutenberg. Eventualmente, con la creación de la imprenta, que fue justamente el aporte de este personaje, la tendencia a narrar historia por medios visuales se produjo en masa gracias a la imprenta y esta manera de narrativa se volvió mucho más común. Desde luego, el auge del cómic, pues lo vamos a ubicar en el siglo XX, ¿sí? Es decir, hace no mucho relativamente, ¿sí? Por ahí de los años de 1900, de la década de los 30 a los años 50 fue cuando el cómic, como lo conocemos hoy en día, pues empezó a tener una gran relevancia, ¿sale? Lo que aquí hay que tener en cuenta es que la emergencia de este cómic surgió pues ante la necesidad de ciertos periódicos de producir más, de vender más y también de generar una propaganda que tenía como objetivo pues convencer, transmitir cierta ideología política a las personas de la época, ¿sí? Sobre todo enfatizando esto en Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué vamos a entender por cómic? Pues hay distintas modalidades, ¿sí? Pero el cómic en general lo vamos a entender como
una representación visual en la que a partir del manejo de ciertas viñetas, de ciertos diálogos y de ciertas imágenes, se transmite una narrativa que tiene un inicio y un final, ¿sale? Un desarrollo y un final. Esto quiere decir que hay distintas versiones en las que podemos apreciar el concepto del cómic, ¿sí? Lo podemos apreciar desde la historieta dominical que aparecía normalmente en los periódicos los domingos, hasta las complejas novelas gráficas que ya incluso se comparan con grandes obras de la literatura como Crimen y Castigo, como El Quijote de la Mancha, etcétera, ¿sí? Aquí solo por mencionar datos, pues hay novelas como Watchmen, que a lo mejor les sonará conocida, que está ubicada dentro de ciertos rankings como una de las novelas más importantes del siglo XX, ¿sí? Junto a novelas como Lobo Estepario de Hermann Hesse, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, es decir, están al nivel de la literatura convencional o clásica, ¿sí? Bueno, por lo tanto, en concreto con esto, la modalidad del cómic pues es justamente variada. Aquí retomé algunas imágenes que posiblemente pues se les vayan a hacer familiares más adelante, ¿sí? El típico terapeuta dando terapia justamente a una persona acostado de un diván. Aquí, por ejemplo, pues a un perro. Aquí vemos personas en un contexto cotidiano, ¿sí? Van caminando con sus celulares, con diálogos ahí, que más allá de simplemente mostrarnos imágenes atractivas, pues nos intentan transmitir también un mensaje. ¿Qué mensaje nos intenta transmitir el cómic? Eso es algo que vamos a ir desarrollando en esta presentación. Muy bien. Lo que sigue es importante. El cómic es un medio para niños o es un medio universal para cualquier persona. Probablemente se sepa que el cómic ha sido vinculado justamente a el gusto por parte de los niños, ¿sí? Es decir, los dibujitos se asocian rápidamente a un interés infantil. Sin embargo, pues el cómic está lejos de limitarse a eso, ¿sí? Desde luego, el cómic es atractivo para el niño por varias consideraciones ahí que tienen que ver como lo colorido, lo simbólico, lo representacional, etcétera. Pero el contenido de un cómic puede ser tan complejo y denso que incluso para nosotros los adultos, pues podría ser difícil de manejar o de comprender a la primera, ¿sí? Podemos hablar de muchas novelas gráficas, de cómics complejos que incluso pues sobrepasan un nivel de abstracción que no se puede reducir a un producto infantil. Por lo tanto, vamos a identificar algunos cómics dentro del ámbito de ¿cómo decirlo?, dedicados a la población adulta, ¿sí? Por allá de los años 80, los cómics empezaron a tornarse más oscuros, ¿sí? Como les digo, no vamos a hablar de historia aquí, pero los cómics empezaron a tomar temáticas un poco más complejas, como por ejemplo la muerte, la drogadicción, la relación del ser humano con el mundo, problemáticas sociales, conflictos políticos, etcétera. En general, bueno, el papel que ha jugado el cómic en los últimos años, pues ha sido la reflexión que tiene acerca de las personas y su relación con el mundo, la relación de las personas en sí mismas, entre nosotros, pues, y las consecuencias, pues, que de este tipo de relaciones se derivan, ¿sí? En las imágenes podemos ver aquí una historia de dos personajes probablemente conocidos, Linterna Verde y Flecha Verde, que conocerán por la serie de Arrow, probablemente, donde la trama pasó de ser una simple situación del bien contra el mal, polarizada de el bien es esto y el mal es esto, a reflexionar acerca de cómo se puede manifestar el mal dentro de nuestra vida cotidiana en los comportamientos, ¿sí? Esto es lo interesante, aquí es donde ya va asomándose la psicología. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una persona adicta a una droga? ¿Sí? Vemos aquí a este personaje de nombre Speedy, que es, digamos, el acompañante de Flecha Verde, algo así como el Robin de Batman, ¿sí? Este personaje que viste en rojo, de repente, pues, en la historia comienza a tener comportamientos extraños que su cuidador, este personaje y uno de sus colegas, pues, comienzan a darse cuenta de estos comportamientos extraños y descubren, pues, que anda en pasos de drogas, ¿sí? Está involucrado en el consumo de drogas. Esta temática, de hecho, este cómic en particular fue el que detonó
la narrativa del cómic dedicado a los adultos y reflexionando acerca del comportamiento de la sociedad de la época. La editorial que vemos aquí, Vértigo, es una editorial pues que se caracterizó justamente por abordar estos temas de manera más explícita. Y aquí tenemos la imagen del cómic que les había comentado, Watchmen, que pues como verán ahí podemos ver superhéroes con máscaras, con algunos atuendos muy coloridos, pero que en realidad si se ahonda en la historia nos vamos a encontrar con una historia muy compleja y muy profunda. Muy bien, ahora sí, vamos entrando ya, ahora sí de lleno al asunto de qué relación tiene esto con la psicología. Bueno, de entrada, y probablemente a sabiendas de que ya han tenido algunas sesiones en las que han abordado determinados temas, probablemente sepan que la psicología se encarga de estudiar el comportamiento, ¿sí? El objeto de estudio de la psicología como ciencia es el comportamiento. ¿Qué es lo que provoca el comportamiento? ¿Qué es lo que hace que se propicie o que ocurra determinado comportamiento? Hay distintos enfoques que una vez que se adentren a la materia van a conocer, ¿sí? Van a oír palabritas como conductismo, psicoanálisis, humanismo, etcétera, que se les van a hacer bastante familiares en un futuro cercano. Por lo pronto, comprendamos que hay distintas maneras de explicar por qué ocurre el comportamiento, ¿sí? Una de ellas es porque nuestro cuerpo así lo predetermina, ¿sí? Lo que ocurre con nuestro cuerpo, las funciones de nuestro cuerpo, pues propician determinados comportamientos. Va a haber otras perspectivas que nos van a decir el medio ambiente, lo que está a mi alrededor, lo que sucede alrededor, es lo que provoca los comportamientos que realizo, ¿sí? Otros van a decir, es la cultura, ¿sí? Es la transmisión de significados, de rituales, de ideas que me transmiten los demás, lo que me lleva a comportarme de una manera o de otra. Y algunos otros van a decir, pues son los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos que me voy generando a lo largo de mi vida, a lo largo de mi experiencia, son los que van a detonar el comportamiento o la conducta que voy a realizar. La diferencia entre conducta y comportamiento por ahora no la voy a especificar para no divagar, vamos a entender simplemente por conducta y comportamiento lo mismo, ¿sí? Aquello que estudia la psicología. Ya poco a poco iremos precisando en su formación. Muy bien, ¿dónde podemos ver esto dentro del producto del cómic? Bueno, les voy a poner varios ejemplos a partir de aquí de personajes relativamente populares que pueden servirnos para identificar algunos aspectos de los que vimos en esta diapositiva, ¿sí? Cómo la cultura, cómo el ambiente, cómo los pensamientos o cómo el componente biológico pues va a ir determinando el comportamiento de las personas. El primer personaje del que me gustaría hablar es un personaje particularmente bastante interesante, que es el Silver Surfer. Probablemente este personaje lo conozcan de Los Cuatro Fantásticos, quienes a lo mejor llegaron a ver la caricatura o leer algunas historietas. Este personaje, cuando se ahonda en su historia, se descubre pues que pertenece a un planeta donde hay una cultura, vamos a llamarlo así, perfecta. Es un mundo perfecto, es un mundo utópico en el que toda la sociedad vive en armonía y cada quien pues vive de manera pacífica. Lo interesante con este personaje es que durante su trayecto, durante su historia, este personaje reflexiona acerca de su cultura. Él dice, bueno, tenemos una cultura y unos valores muy buenos, muy establecidos, pero pareciera ser que esta cultura yo no la construí, ¿sí? Parece ser que esta cultura y todas las personas que disfrutan de ella, pues no se esforzaron por construirla, ¿sí? Esto es algo que muestra cómo un ser, una persona, como podemos ser nosotros, tenemos la capacidad de reflexionar o de concientizarnos acerca de nuestro papel, de nuestro lugar en el mundo en relación con una cultura que previamente ha existido y que existe incluso independientemente de mí. Lo que quiero decir con esto es que este personaje representa la sensación, la experiencia de ver o de mirar el mundo como algo ajeno a mí, ¿sí? No yo como parte de esto, sino más bien como algo que ya estaba previamente construido, que ahora que reflexiono, pues revaloro. En el caso de este personaje, lo que ocurre es la sensación de no merecer estos beneficios, ¿sí? Y sino más bien estar en una constante preocupación por luchar, por esforzarse, por obtener beneficios por su propia cuenta, ¿vale? Tenemos aquí entonces uno de los primeros ejemplos. Bien, ¿qué otra cosa llama la atención dentro del ámbito de la psicología?
Uno de los comportamientos de mayor interés en el área de la psicología, en el estudio científico en general, y uno de los principales retos al momento de brindar atención psicológica por medio de terapia o como tal psicología clínica, pues es la toma de decisiones. ¿Qué es lo que determina que una persona tome una u otra determinada decisión? ¿Sí? Y a la mera hora, esto que lo determina, ¿qué consecuencias puede traer? Uno de los retos para la psicología ha sido explicar justamente el por qué se toman las decisiones que se toman y las consecuencias que de estas decisiones pueden venir. Esto lo podemos encontrar en los personajes de las historietas o de los cómics, representado, o bueno, mejor dicho, representando lo que cualquier persona en cualquier ámbito cotidiano puede estar viviendo, ¿sí? De esta manera, pues, vemos cómo algunos personajes pasan por un montón de situaciones en las que ellos tienen que tomar posturas, tienen que verse a sí mismos dentro de una situación en la que tienen que tomar una acción. No basta simplemente con quedarse de manera estática, sino que estos tienen que tomar acción, tomar las riendas de la situación y asumir una postura determinada. En esta imagen que vemos de este lado, pues tenemos a Matt Murdock, que probablemente conocerán como Daredevil. ¿Sí? Este personaje que tiene un traje de diablo, es invidente y que es abogado, ¿sí? Que lucha por la justicia como civil, siendo abogado, y como superhéroe por las noches. Bueno, en este cómic vemos cómo le destruyen su casa, cómo destruyen prácticamente sus relaciones afectivas, destruyen prácticamente su vida, y ante esta situación de que prácticamente arruinaron su vida estos personajes que se presentan como los villanos de la historia, pues tiene que tomar una decisión, ¿sí? El de seguir adelante o el de no seguir. En esta otra imagen vemos a un personaje muy conocido, se trata de Wolverine, o conocido ahora como Logan. Digo conocido ahora más popularmente como Logan por la última película, pero pues creo que todos conocemos a Wolverine. Y vemos cómo este personaje en una determinada historia, de donde proviene esta imagen, pues se ve en la decisión de confrontar el matar o adoptar a este bebé, ¿sí? Que aquí no es por arruinar la historia, pero pues toma la decisión de adoptarlo. Y esto lo hace a sabiendas, pues, de que hay un pasado en el que hubo un conflicto, en el que la lógica lo hubiera llevado al otro camino, pero a la mera hora él decide tomar otra decisión. ¿Por qué? Pues porque ve el potencial el potencial en cuanto a consecuencias buenas que puede tomar la decisión de adoptar al personaje. En la siguiente diapositiva, pues vemos a otro personaje bastante famoso que identificarán como Batichica, justamente en la escena clásica donde el personaje, el Joker o el Guasón, la hiere con una bala, dejándola paralítica, ¿sí? Dejándola con inmovilidad de las piernas, de las extremidades inferiores, y ante esta situación, pues ella también tiene que tomar una decisión, ¿sí? La decisión de seguir o la decisión de dedicarse a otra cosa o de plano de no seguir. En este sentido, pues veremos en historias futuras, pues que a pesar de su lesión, el personaje sale adelante. Y si se fijan, pues son decisiones a lo mejor exageradas, a lo mejor un poco fuera de contexto, pero que van a tener similitud con las decisiones que tomamos día con día. A partir de las siguientes diapositivas, me voy a centrar en un personaje pues bastante conocido, y me refiero a Batman. ¿Sí? Este personaje que dentro del colectivo popular, dentro de nuestra cultura general, pues ha tomado un lugar muy, muy importante, muy relevante, al grado incluso pues que es un personaje que prácticamente todos conocen, ¿no? Prácticamente no hay alguien que no conozca o no sepa algo sobre Batman. Sin embargo, pues Batman no se ha presentado siempre de la misma manera, ¿sí? Ha tenido distintas modalidades, distintas versiones, y cada una de estas, cuando se conecta, pues nos va presentando algo muy interesante que vale la pena mucho de apreciar en los cómics: el desarrollo del personaje, ¿sí? Así como las personas cuando tienen conflictos, cuando se ven en situaciones en las que tienen que tomar decisiones, tienen que actuar, tienen que asumir una postura, así como estas personas tienen experiencias que los van a determinar para conducirse por un camino u otro, pues este personaje también tiene un desarrollo muy interesante, ¿sí? Así como las personas nos desarrollamos en nuestra vida cotidiana, este personaje tiene un desarrollo muy interesante. Primero, en las imágenes que vemos aquí, vemos a un Batman joven, ¿sí? Vemos a un Batman que, bueno, siendo niño,
pues pierde a sus padres en una trágica escena. Y como podrán ver aquí en esta escena, pues vemos a un Batman que es inexperto y que apenas está comenzando en su lucha contra el crimen. De hecho, aquí, pues para que se contextualicen, en esta escena Batman se cae, y por eso tiene esta postura. Batman no siempre fue el gran prodigioso justiciero que combate contra el crimen, sino que más bien pues fue también inexperto en un cierto momento. ¿Cuáles son las características de la juventud en general? ¿Sí? Antes de hablar de un Batman como tal. De entrada, pues, se asume que hay energía, que hay fuerza física, que hay resistencia, todas las habilidades corporales, ¿sí?, que tiene nuestro equipamiento biológico, se van desarrollando poco a poco. En la juventud alcanzan un nivel en el que se diferencia cualitativa y cuantitativamente de aquel que había cuando se era niño o cuando se era adolescente, ¿sí? Hay cierta impulsividad y hay valores preconvencionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que las experiencias que uno va teniendo van determinando, ¿sí?, cómo me voy a comportar sumado a las capacidades que yo tengo físicamente hablando, ¿sí? Algo que poco a poco se va a tratar de comprender en psicología es cómo la raíz de la psique, la raíz de lo que llamamos psicológico, se va a ubicar desde el cuerpo, ¿sí? El cuerpo es lo que me va a permitir de entrada hacer o no hacer. Lo que mi cuerpo me permita hacer es lo que va a llamarse después mi comportamiento o mi conducta. Por lo tanto, las características de una persona van a variar dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Por este lado, bueno, tenemos a un Batman joven, ¿sí?, donde las características de su cuerpo, sumada a las experiencias, ¿sí?, que ha tenido este personaje, pues lo llevan a comportarse de una manera particular. Ha tomado una decisión, confrontar el crimen, etcétera, y esto pues va a tener consecuencias muy interesantes que seguramente ya habrán visto en películas, en series, en otros medios. Bien, el personaje interpreta la vida de acuerdo a sus experiencias, ¿sí? Son estas las que lo van a orientar. Sumado esto a las características de su cuerpo. Poco a poco el personaje va a ir progresando, ¿sí? Esta historia narra el inicio de Batman, y esta que vemos a continuación, las imágenes que vemos aquí, pues narran capítulos clave de su vida, ya una vez que asumió su rol como justiciero. Esto quiere decir, pues, que hay consecuencias físicas y hay consecuencias también mentales acerca de lo que va experimentando el personaje, ¿sí? Una vez que se decide tomar esta misión de confrontar al mal, de defender al débil, de proteger a la ciudad, etcétera, pues esto va trayendo consecuencias. Pensemos en la analogía. Batman se dedica a esto, pero ¿a qué nos dedicamos nosotros? ¿A qué se dedican las personas en general? ¿Sí? ¿Cuáles son las misiones que tenemos día con día y cuáles son las consecuencias físicas y mentales de nuestras decisiones? La representación de este personaje pues nos va a llevar a pensar de nuevo, ¿qué características tiene su cuerpo? ¿Sí? Bueno, pues hay una fuerza consolidada, es decir, hay una fuerza mayor, hay un mayor razonamiento, ¿sí?, algo que a lo mejor de joven no podía hacer de manera tan precisa. Hay una acumulación de recursos variados, ¿sí?, como va desde lo material hasta lo social, ¿sí?, personas, como lo son los lazos afectivos. Vemos en esta imagen, pues, que tiene aquí a su mayordomo y a Robin, que es siempre su fiel acompañante. Pues preocupados por él, lo vemos aquí, y esto representa justamente los lazos afectivos que va creando el personaje. Y bueno, pues ya los valores no son preconvencionales, sino que ahora son convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Batman se ajusta a las normas, ¿sí? Ya no actúa por impulsividad, sino que ya que tiene la capacidad de razonar mejor, pues sus decisiones son mucho más pensadas. La fuerza consolidada va a permitir también al personaje pues desarrollar determinadas habilidades que de joven no podía, ¿sí? Y que incluso, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues son propias de esta etapa, de la etapa de la madurez. La madurez biológica, por lo tanto, y la social contribuyen para una reinterpretación de la vida, ¿sí? Conforme las personas vamos viviendo, vamos teniendo experiencias, y nuestro cuerpo también va cambiando, vamos viendo de manera distinta el mundo, ¿sí? No es lo mismo una persona que, por ejemplo, teniendo 17 años de edad, puede brincar sin ningún problema a una banqueta, a una persona cerca de los 70 años o superándolos, que tiene que esforzarse mucho para levantar cada uno de sus piernas para subir la banqueta, ¿sí?
cada una de estas maneras de enfrentarse al mundo son distintas. Esa banqueta a la que me refiero es solo un ejemplo de lo que de aquello a lo que se enfrenta en el mundo cada uno de nosotros. Bien. De esta manera, pues, vemos un progreso en el personaje. Ahora vean esto. Hay una historia. Si hay interés en las historias, ahorita les digo dónde pueden encontrar estas historias. Hay una versión de un Batman viejo, ¿sí? Por ejemplo, es lo que les decía, no todos los Batman son iguales. Hay un Batman viejo que nos presentan en una determinada historia donde vemos a un personaje totalmente distinto al que vimos aquí y más del que vimos aquí. Este nuevo Batman, ya en una etapa de vejez, se caracteriza por una disminución en su fuerza, en su resistencia, en su energía. Se caracteriza por valores más allá de lo convencional. Es decir, un Batman que ha experimentado tanto, ya no puede ver tan blanco o negro algo. ¿Sí? Ya no lo ve tan sencillo, ya no ve algo como todo esto es bueno o todo esto es malo, sino que su experiencia le ha enseñado, le ha mostrado que todo es contextual y que se tiene que revalorar, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que hay ciertas incapacidades físicas, ya que su cuerpo ya no le permite pelear como lo hacía antes, ya no le permite saltar como lo hacía antes, pero también vemos que tiene otras capacidades. En el desarrollo humano en general, para cualquier persona, tenemos ciertas capacidades, pero en un momento, pues, estas van a ir para abajo, ¿sí? Es el declive natural de nuestras funciones físicas. Pero no quiere decir que sea incapacidad total, sino que poco a poco las capacidades van siendo diferentes, ¿sí? Esto ya lo verán más adelante. Vemos a un Batman terco, vemos a un Batman que está un poquito obsesionado con su experiencia, con lo que ha vivido, y vemos cómo estas experiencias pues lo han mantenido ahora en un nuevo estatus. Vemos también a un Batman que ahora se dedica a transmitir sus experiencias, ¿sí? Todo lo que él ha aprendido a lo largo de la vida lo transmite a un grupo de jóvenes que veremos en esta historia si algún día se la leen. De hecho, aquí estos personajes que ven aquí con cuchillos en negro son justamente personajes que al inicio de la historia pues son sus rivales, sí, lo amenazan, pero vemos cómo Batman tiene ahí una muy interesante interpretación de su situación y después cambia la relación con ellos más bien a una amistosa. Vamos a verlo en otro momento. Por lo tanto, durante la vejez se genera una interpretación más sólida, ¿sí? Es decir, lo que antes había un poco más dudoso, ahora se reafirma más. Y esto genera una mayor complejidad para ser modificada, ¿sí? Esta es una característica que cualquier persona puede identificar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Se trata de la integración de todo lo vivido, de todas las experiencias que la persona ha tenido y cómo ésta las puede transmitir a las nuevas generaciones. Vemos entonces en estas 3 diapositivas un ejemplo de cómo el cómic nos puede representar o nos puede ejemplificar algo que nos va a tocar analizar en nuestros pacientes, ¿sí? No es igual, obviamente. De hecho, esto es una de las consideraciones que voy a señalar más adelante, pero que hay que tener en cuenta desde ahorita. Lo que vemos en los cómics no es riguroso, no es sistemático, no es ciencia, pues. Recordemos la introducción. Tienen la función de transmitir una narrativa, no de explicar ya, como lo decían los mitos, ¿sí? Sin embargo, sirve como un modelo para ejemplificar lo que estudiamos en la ciencia. Bien. Vamos a pasar a esta otra diapositiva. Ahora pasamos con otro personaje también muy popular, que es el Hombre Araña, Spider-Man. Y me voy a centrar especialmente en una historia que se llama La Última Cacería de Kraven. Este personaje que está aquí es Kraven. Y pues él tiene una obsesión muy curiosa con el Hombre Araña que ahorita platicaré. Bien. Esta diapositiva la pongo como ejemplo para explicar cómo los pensamientos que las personas tenemos pueden influir en los comportamientos que nosotros tenemos, ¿sí? Este es un modelo clásico en psicología, ¿sí? Normalmente se le llama cognitivismo, donde el pensamiento pues tiene más bien la función de dirigir el comportamiento. A través de los pensamientos podemos controlar nuestras conductas, como dice en la diapositiva, ¿sí? Podemos seleccionar aquellos pensamientos que nos sirven para determinadas circunstancias y podemos omitir los pensamientos que no nos conviene tener en determinadas circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, esto lo podemos apreciar en situaciones donde, por ejemplo, tenemos nervios, ¿no? Nervios de hablar en público, nervios de ir a un lugar, nervios de ver a cierta persona, nervios de cualquier situación que puedan imaginarse. Y obviamente estos nervios pues son
estimulados cuando hay pensamientos que nos están recordando estos nervios. ¿Qué pasa cuando yo controlo estos pensamientos? Bueno, pues es muy probable que si yo controlo bien los pensamientos, estos no emerjan en situaciones donde no deben de emerger y pueda controlar mi comportamiento. ¿Sí? Si yo controlo los nervios, si yo trabajo bien cómo van presentándose mis pensamientos, puedo regular mi comportamiento frente a determinadas situaciones. ¿Sale? Sin embargo, pues hay pensamientos que, como verán más adelante, a pesar de que controlo, ahí están. ¿Sí? Hay pensamientos que a pesar de que controlo, por ejemplo, para no enojarme o para no llorar, de cualquier manera son pensamientos que se tienen y que en algún determinado momento pues pueden emerger. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque de acuerdo con ciertas teorías, estos están almacenados en nuestra mente. Aquí, por ejemplo, en amarillo vemos los pensamientos que va teniendo el hombre araña. ¿Sí? Esta escena se las narro de una manera muy simple. Este personaje de aquí, el cazador, está tratando de atrapar al hombre araña. ¿Sí? Y el hombre araña durante esta hazaña, pues está pensando muchas cosas, ¿no? Está pensando, debo de esquivarlo, ¿sí? Debo de ir para este otro lugar. Tengo la capacidad de noquearlo, tengo la habilidad para esto, debería esto, lo otro. Pero en rojo tenemos los pensamientos que va teniendo, ¿sí? Pero que no quiere el hombre araña que estén presentes, ¿sí? Por ejemplo, en un diálogo, en rojo, vemos, por ejemplo, que el hombre araña dice, cómo quisiera no estar aquí. Ese pensamiento de cómo quisiera no estar aquí no es propio para la situación, ya que lo que tiene que hacer ahí es hacer lo posible por escapar, ¿sí? Vemos entonces aquí cómo en una misma situación dos tipos de pensamiento están presentes. Aquellos selectivos, aquellos que van a dirigir mi comportamiento, pero también están manifestándose aquellos pensamientos que no son tan convenientes, pero que pueden emerger. Muy bien. La siguiente diapositiva voy a hablar sobre uno de los temas más comunes dentro de la producción del cómic, sobre todo enfocándonos en este personaje del que ya hablamos de Batman, ¿sí? De Batman y de varios otros personajes de determinadas editoriales, ¿sí? Creo que probablemente se conozca la división entre las dos editoriales más populares de nuestra actualidad, que son DC y Marvel, ¿sí? Marvel conocida por las películas, Marvel conocida por tener historias un poquito más ligeras, y DC, que es la editorial que publica las historias de Batman, que se dedica a tratar temas más complejos, como por ejemplo el de la locura. Y bueno, pues si a la pregunta de qué tienen que ver los cómics con la psicología todavía no ha habido una respuesta contundente, aquí podemos encontrar una respuesta un poco más directa, ¿sí? Pues los temas que aborda, aparte de centrarse en comportamientos de los personajes, que recuerden, el comportamiento es el objeto de estudio de la psicología, también hay comportamientos particulares destacados que son de interés tanto para el escritor y lector de cómics como para el psicólogo. En este caso, la locura. La locura, o entendida también como las psicopatologías, pues son un tema muy frecuente en la literatura dedicada al cómic, y en muchas ocasiones la locura toma una importancia mayor a la del personaje, ¿sí? Yo creo que es muy popular también hoy en día personajes como Harley Quinn o como el Joker, que han trascendido al personaje mismo, sino que más bien lo que prevalece es las características de su patología, ¿sí? Al grado incluso que se han difundido como personajes modelo o como personajes a los cuales las personas pues pueden seguir o admirar. Es un tipo de locura que, por ejemplo, en otra ocasión pues sería inaceptable, ¿sí? En determinados contextos sería inaceptable. Vamos a ver en distintas historias cómo la psicopatología es representada por medio del cómic sin pretender ser explicada, ¿sí? Aquí una importante diferencia. En el cómic podemos ver la locura representada, pero no explicada. Si queremos explicar la locura, tendremos que acudir a libros científicos, a libros con determinado grado de validez para poder entender la locura, ¿sí? Pero el cómic solamente nos la va a representar. Es muy común, de hecho, que algunos de los escritores tengan cierto malestar o cierta patología y aprovechen la producción de cómics para sublimar, dirían los psicoanalistas, esta tendencia a la psicopatología por medio del cómic, ¿sí?
O dicho de otra manera, esa locura o esa patología está proyectada en el cómic, ¿sí? Bueno, aquí el personaje más icónico, ¿sí? El personaje más icónico, un personaje que incluso, vean lo relevante de este personaje en nuestra cultura, un personaje que ha ganado 2 veces el Oscar, ¿sí? A este personaje llama tanto la atención que ha ganado 2 veces uno de los premios culturalmente más significativos, ¿sí? De nuestros medios. Interpretado por 2 actores distintos, pero parece que hay una tendencia que se mantiene, la inquietud por este personaje. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la película del 2008, con Heath Ledger como protagonista, nos presentaron a un Joker misterioso, cuyo origen desconocíamos, y intrigaba bastante, superando incluso el protagonismo de Batman. ¿Sí se acuerdan? El Guasón se llevó a Batman. En la versión más reciente del año pasado, con Joaquín Phoenix, pues vimos otro Joker, uno que tiene una explicación, un origen con el cual muchos hasta empatizaron, ¿sí? Pero que a final de cuentas genera una patología, una psicosis muy extraña ahí, que incluso pues ha sido un reto muy constante en psicología a quienes les interesa el ámbito del cómic, analizar el perfil psicológico de este personaje, una psicopatología que intriga y que va a seguir intrigando durante un buen rato, sí, al menos. Aquí tenemos pues una de las representaciones más comunes de la psicosis, ¿sí? ¿Qué tiene el Guasón? Psicosis, esquizofrenia, paranoia. Es difícil de definir, sabemos que es un psicópata, ¿sí? Sabemos que hay una psicosis de por medio al menos, con algunas otras patologías ahí vinculadas, ¿no? Vean esta escena donde, por ejemplo, tenemos a un Batman que se confronta a sí mismo, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que van a llamar algunos psicólogos la obsesión. Esta sensación de estar en conflicto con uno mismo, ¿sí? ¿A quién le debo de echar la culpa si no es a mí? La vida que ha tenido este personaje, particularmente Batman, pues ha implicado un montón de situaciones en las que él se ha visto vulnerable y que se ha visto en situaciones donde daña a otras personas o donde otras personas sufren daños, y él se acredita la culpa de sí mismo. La muerte de los padres de Batman es el ejemplo más claro. Batman se culpa a sí mismo de la muerte de sus padres. Conforme él se encomienda la misión de enfrentar determinadas circunstancias, y cuando estas circunstancias no cumplen con las expectativas de Batman, pues parece que se genera una culpa muy grave, ¿sí? Cuando las cosas no salen como él espera, cuando el bien no triunfa, hay una complicación personal con él que hace confrontarse a sí mismo. Estas escenas son de un cómic llamado Batman Ego, en el que el principal villano de la historia es el mismo Batman, ¿sí? Es Batman contra Batman. Es una historia muy interesante en la que se muestra muy, muy gráficamente cómo se podría entender la obsesión, ¿sí? La obsesión patológica, la obsesión como una psicopatología. Y bueno, de este personaje ya les había hablado, él es Kraven, él es un personaje muy interesante que tiene una obsesión y es cazar a este personaje de acá, al Hombre Araña. Este personaje es un cazador que presume haber cazado a todos los animales que existen, no hay un animal que no haya cazado él, pero hay una que destaca y es el Hombre Araña. A este personaje no lo ha podido capturar y por lo tanto una de sus obsesiones es hacerlo, capturarlo. ¿Por qué? Pues por tenerlo. Es ahí lo interesante y lo intrigante de la locura. ¿Por qué hacen lo que hacen los personajes? ¿Qué motivación tienen para comportarse de una manera tan anómala, ¿sí? O tan desviada? Este personaje, bueno, pues tiene ahí una obsesión muy interesante con el Hombre Araña, al grado que llega a cometer atrocidades por ello. Otra vinculación entre psicología y el mundo del cómic, muy interesante. Ustedes conocerán probablemente a este señor, ¿sí? Y si no lo conocen, pues lo van a conocer muy bien después. Es Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Y este personaje, que es real, que existió, que produjo una tremenda, un bagaje tremendo literario, pues ha dado un conjunto de representaciones, de conceptos, de maneras de entender el comportamiento humano que algunos escritores de cómic retoman para crear sus propias historias. El caso de Neil Gaiman, este personaje británico que escribió la serie de
de cómics llamados The Sandman, o El Arenero en español, pues retoma de una manera muy evidente la teoría freudiana, ¿sí? Recordemos que Freud fue uno de los desarrolladores del estudio onírico. Lo onírico quiere decir lo relativo al sueño, a los sueños, a los símbolos que podemos observar en los sueños que tienen las personas. Estos símbolos son llevados a su máxima expresión en la obra de Neil Gaiman que vemos aquí abajo, ¿sí? Representado, este es el personaje principal, él es el Sandman, y es muy evidente la relación que tiene la historia con el entramado académico. Muy bien. A partir de aquí dejaré ya de referirme como tal a los cómics convencionales, sino que ahora me voy a dedicar a hablar de otro tipo de relación que puede existir entre la psicología y el cómic. A lo largo de estas diapositivas hemos visto un montón de personajes que sirven para ejemplificar cómo aspectos de interés para el psicólogo pueden ser representados, más no explicados, pero sí representados por medio del cómic como producto. Pero no basta solamente con hablar del cómic enfocado a los superhéroes, ¿sí? Que es lo más común. También existen otro tipo de cómics que tienen como protagonistas, por ejemplo, a las mismas ciencias, ¿sí? Hay una colección que ustedes pueden ver un pedazo de ella en la diapositiva, dedicada justamente a difundir, a transmitir la ciencia, sobre todo la ciencia social, a través del cómic. La psicología es una ciencia social que es recurrentemente empleada como protagonista en un cómic. Chequen lo que estoy diciendo. No es un Batman, no es un Superman el que protagoniza el cómic, sino que es la psicología o un autor de psicología. Vemos aquí, por ejemplo, cómo esta serie tiene títulos como Psicología Social para Principiantes, Freud, Piaget o, en general, Psicología para Principiantes. La serie, como probablemente ya habrán inferido, se llama Para Principiantes, ¿sí? Es un conjunto de libros que ustedes pueden encontrar en internet, que si alguien tuviera interés, pues podría ahí pasarles estas historias en formato PDF, que consisten justamente en desarrollar la historia de la disciplina por medio del formato de cómic, ¿sí? Es muy interesante el alcance que tiene el cómic, aunque se ha hablado ya de su función narrativa, de la relación que tiene con representar lo que el ser humano ha experimentado o le gustaría experimentar, también tiene un potencial de difusión, ¿sí? Existen productos, voy a leer lo que está aquí, en la industria del cómic, que no solamente están inspirados en la psicología, como el caso de acá, ¿sí? Un personaje que está inspirado en psicología, sino que pretenden que el cómic sea un acceso parsimonioso a la disciplina como tal. ¿Qué quiere decir parsimonioso? Parsimonioso quiere decir que sea entendible, que sea de sencilla explicación, ¿sí? Para muchos, explicar la psicología por medio del cómic no va a llegar al grado de leer un libro. Obviamente, leer un libro es mucho más fructífero en cuanto al nivel de comprensión que se puede alcanzar, pero el cómic puede transmitir nociones básicas y puede ser un complemento de apoyo. Esto ya lo estoy mencionando incluso como conclusión preliminar. Por otro lado, ¿sí? La psicología también puede ser representada de una manera hilarante o exagerada, ¿sí? Es decir, hay historietas como las que les enseñé al inicio de la presentación, donde estaba el perrito ahí en el diván y las personas en el diván, donde los aspectos comunes de la lógica de la psicología, del cómo trabaja el psicólogo, de cómo piensa un psicólogo, de qué le importa al psicólogo estudiar, se pueden representar con un toque de histrionismo. Histrionismo quiere decir exageración, o un toque hilarante, que quiere decir risible o que dé risa, ¿sí? Que sea cómico, ¿sí? Cómico viene ahí de la raíz de la noción de cómic, que se pueda ver, pero que aparte detone cierto grado de humor en el lector, ¿no? Esto quiere decir, pues, que el cómic puede ser, aparte de un medio para explicar o tratar de contactar a las personas con la disciplina, también puede ser un medio para entender de una manera distinta o de una manera informal lo que se entiende en general en la psicología, ¿sí? Y bueno, como aquí señalo entre paréntesis, algo muy importante.
esto no sustituye a la enseñanza y el aprendizaje riguroso, ¿sí? Saber de psicología para nada se reduce a leer cómics. Ahorita voy a decir una conclusión sobre esto. Por lo pronto, pues les comparto estas imágenes de una serie de cómics muy cortita que también pueden encontrar en internet y muy interesante que se llama Dr. Blink, terapeuta de superhéroes. No recuerdo bien la traducción, aquí dice Superhero Shrink, me parece que es terapeuta de superhéroes, pero justamente retoma a personajes como, por ejemplo, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero se ve la manita de Superman. Sí, imagínense Superman yendo con el psicólogo. Spawn, otro personaje muy importante del cómic en terapia, Spawn yendo al psicólogo. O aquí, no recuerdo si este es alguna especie de hombre ave, algo así, no recuerdo bien, pero son personajes que ¿qué pasaría si un superhéroe va al psicólogo? Pues esto es lo que se plantea, ¿no? ¿Qué pasaría si exageramos lo que el psicólogo vive día con día en su trabajo por medio del uso de estos elementos culturales que son los superhéroes? Es una manera humorística de representar a la psicología, pues. Aparte de esto, fíjense cómo el alcance del cómic va a ser bastante amplio. El cómic, además de mostrarnos lo que ya hemos visto, también nos va a ayudar a complementar el bagaje de determinada área de saber, sobre todo en aquellos cómics que están dedicados al análisis de algún aspecto histórico, teórico, científico, desde el enfoque de un representante o desde una persona sobresaliente en el área. Dentro de la producción del cómic podemos encontrar aquellos dedicados a las biografías de personajes como Bertrand Russell, que tenemos aquí, un filósofo muy importante, de Richard Feynman, uno de los físicos más relevantes de la historia de la física, y obviamente, de nuevo, el señor Freud, ¿no? Personajes que son representados a través de material visual y que van a complementar la concepción que tengamos de su obra, ¿sí? Que, insisto, el cómic es un complemento, no es la fuente original. Pero vemos, por lo tanto, que hay también este potencial. El cómic nos puede ayudar a acceder a aspectos paralelos o que existen al mismo tiempo junto o a un lado de lo que nos interesa estudiar en la carrera. Si estudiamos y leemos libros de Freud y luego leemos un libro, un cómic donde nos presentan la vida de Freud, pues tendremos ahí un complemento muy interesante porque conoceremos aspectos adicionales de la vida del autor que a lo mejor no hubiera visto de la misma manera en el libro. Y esto pues me lleva justamente a las conclusiones de esta charla. ¿Para qué sirve un cómic entonces? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido del cómic en psicología? Si estoy diciendo aquí que el cómic no me va a explicar los procesos psicológicos o que no me va a indicar cómo opera la disciplina científica de la psicología, ¿de qué me sirve leer cómics? Pues justamente para ver con lentes distintos lo mismo. O dicho de otra manera, lo que podemos nosotros ver en un libro, lo que podemos nosotros experimentar al atender a un paciente, lo que podemos nosotros concebir al mirar de una manera determinada nuestra carrera o nuestra profesión, se va a poder ver con una mirada distinta a través de un elemento como lo es el cómic, ¿sí? Aquí obviamente puse este personaje, Cíclope, de los X-Men, que tiene ahí unos pues, lentes bastante curiosos para mostrar cómo esta metáfora de los lentes puede tomar una representación gráfica muy, muy interesante, ¿no? El cómic nos puede ayudar a verlo distinto, ¿sí? Nos puede ayudar a ver algo que a lo mejor no vimos en el libro o que no vimos durante determinada experiencia. La rigurosidad de aquello que veamos va a depender del grado de reflexión que hagamos, obviamente, ¿sí? Pero aquí lo que estoy diciendo es potencialmente un medio para mirar de manera distinta algo que no se hubiera visto así, de otra manera. Y, pues, desde luego, el saber de psicología y relacionarlo o tenerlo bien en mente al momento en que nosotros leemos un cómic o incluso ya extendiéndome cualquier historia, cualquier novela, pues permite disfrutar más, ¿sí? Yo aquí diría, hay un regreso, hay un círculo, hay un regreso muy interesante entre saber de psicología y disfrutar historias. ¿Por qué? Pues porque el saber de psicología
me va a brindar de conocimientos que cuando yo vea una historia las voy a poder entender mejor, la voy a poder interpretar de una manera distinta. Cada vez que la lea voy a entender algo nuevo porque sigo aprendiendo de psicología. Pero a la vez, lo que veo acá en el cómic, lo que veo en la historia o en la narrativa, me puede ayudar también a comprender aspectos de la psicología, ¿sí? O me puede ayudar a que lo vea de una manera distinta. Ya para finalizar, voy a enlistar 4 aspectos que me llaman la atención o que considero relevantes dentro del potencial que tiene esta relación entre cómics y psicología. Uno de ellos es, pues, estimular inquietudes, ¿sí? El cómic, al ser un producto en el que se plasma una historia con determinados personajes que sobresalen por su imagen, por su personalidad, por las extraordinarias situaciones en las que están, pues puede generar inquietudes en relación con la psicología, ¿sí? Obviamente, de repente veo X-Men y me hablan de una persona que lee la mente, ¿no? El profesor X. El profesor X lee la mente de las personas. A ver, ¿esto es posible? ¿Esto es posible realmente que alguien lea la mente? Sabemos que hay personas que leen horóscopos, que leen la mano, que predicen el futuro, que adivinan lo que estoy pensando, ¿sí? Pero eso ya es un plano que debe de discutirse y replantearse. El hecho de abordar cómics donde hay personajes como este, pues nos llevaría justamente a preguntarnos, bueno, ¿y si será posible algo así? ¿Sí? Y si es posible, ¿cómo se hace posible? ¿Sí? Obviamente estoy exagerando, no es posible leer la mente, ¿sí? Pero si nos plantean este personaje, vamos a ver, el personaje que lee la mente tiene, cuando usa sus poderes, suponiendo, tiene una consecuencia, ¿sí? Hay una consecuencia muy clara cuando usa sus poderes. Si lee la mente de alguien, puede decir, yo entiendo que tú estás diciendo esto, ¿sí? ¿Por qué creen que dicen que el psicólogo lee la mente a manera de chiste? Pues porque el psicólogo aprende a observar, aprende a asociar, aprende a analizar aspectos que le pueden ayudar a más o menos saber qué es lo que una persona podría estar pensando, sintiendo, viviendo, etc. Sin la necesidad de tener el poder de leer la mente, ¿sí? Pero de nuevo, lo que les decía en una de las diapositivas pasadas, el histrionismo, la exageración, es algo que llama la atención o que hace más llamativo algo que es propio de una disciplina como lo es la psicología, ¿sí? Bien, en segundo lugar, la lectura del cómic puede propiciar el pensamiento de lo real a lo posible, es decir, ¿qué de lo que es real puede ser distinto? No es nuevo ni extraño que historias fantásticas estimulen el desarrollo científico. Y para esto, pues basta con recordar un personaje como lo es Julio Verne, dentro del ámbito de la literatura de la ciencia ficción, cuyas historias situaban a personajes muy similares a los que vemos aquí, pero sin ilustraciones, era literatura redactada en prosa. Cuando los científicos leían a Julio Verne, ellos decían, órale, mira, Julio Verne nos habla de la posibilidad de navegar hacia el Polo Norte, ¿sí? A Julio Verne se le ocurrió en la mente, ¿sí? Y los que lo leyeron dijeron, a ver, lo que es real me indica que no se puede ir al Polo Norte a navegar, ¿sí? Pero Julio Verne nos muestra una posibilidad, lo posible, que sí se puede. Pero para que se pueda, ¿qué se requiere? ¿Sí? Justamente el cómic nos podría ayudar a pensar en esto. ¿Qué se requiere para pasar de algo que es real a algo que es posible? Para que esto posible después sea real, ¿sale? Y bueno, esta es la inversa. ¿Qué de lo que es posible, qué de lo que yo me puedo imaginar, puedo convertirlo en realidad? ¿Sale? Por otro lado, y en tercer lugar, la lectura o la vinculación entre el cómic y la psicología podría ayudar a encontrar un modo metafórico de entender y explicar fenómenos complejos, ¿sí? Si ustedes leen en algún momento a Freud, que ya lo he mencionado aquí en varios momentos, Freud tiene algo muy peculiar. Freud fue una persona muy culta en el ámbito de las ciencias del espíritu, por ejemplo, la mitología, y para Freud muchos fenómenos psicológicos que la medicina o la biología no podían explicar, Freud decidía explicarlos con mitos, ¿sí? El complejo de Edipo es un ejemplo, ¿sí? Esto ya lo verán más adelante.
Pero a lo que voy con esto es, hay también la posibilidad de que ciertos mitos expliquen procesos psicológicos. Yo diría aquí también, bueno, pareciera que también el cómic nos brinda recursos para poder ejemplificar a manera de metáfora lo que intento entender o lo que intento explicar en psicología, ¿vale? De nuevo, sin reducirlo a la rigurosidad que implica un libro o que implica la enseñanza formal, pero sí como un medio para poder entender, ¿sí? Y por último, pues, esta vinculación entre cómic y psicología nos permitiría especular acerca del potencial teórico de la psicología. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en que nosotros leemos, en que nos encontramos con que hay un hombre de piedra, un hombre rodeado por llamas, un hombre elástico, una chica que se hace invisible, bueno, ¿qué puedo especular de esto? ¿Sí? ¿Qué me puede decir la rigidez del hombre de piedra? ¿Qué me puede decir la invisibilidad de la mujer? ¿Sí? ¿Qué me puede decir que una persona está en llamas? ¿Qué me simboliza el fuego? ¿Qué simboliza la elasticidad? Todo esto sirve para pensar. Y ese es un punto muy importante en el psicólogo. El psicólogo debe de pensar, debe de mantenerse pensando constantemente, ¿sí? Retando aquello que ya había consolidado como conocimiento, retando aquello que ya se presentó como lo establecido, yendo más allá y buscando posibilidades, armando nuevos conceptos, relacionando elementos que antes parecían que no tenían cabida para relacionarse, reinterpretando lo que ya se asumía como dado, y en general el constante estar abstrayendo, ¿sí? Abstrayendo conceptos, abstrayendo situaciones. Es muy importante, pues, que también con la lectura del cómic no se deje de pensar, ¿sí? Un aspecto muy importante y, pues, que con el cual concluyo mi presentación. De nueva cuenta, pues, voy a destacar esto, como ya lo había indicado. La relación entre esto, pues, no es meramente académica, ¿sí? Lo que estoy presentando aquí es el cómic como un medio adicional para poder, para poder disfrutar, por un lado, de la narrativa y para poder comprender o adicionar algo a la comprensión de nuestra disciplina, que es la psicología. Pues les agradezco mucho por su atención. Espero que haya sido de su interés esta charla. Desde luego fue un poco más informal, me salí de lo académico. Si en algún momento nos volvemos a topar, lo cual sería un gusto para mí, pues ya tendríamos ahí una modalidad mucho más rigurosa de trabajo. Pero por lo pronto, pues nos quedamos con esto. Muchas gracias por su atención. Pues le agradecemos mucho su participación, maestro Alfonso. Hombre, gracias. No sé si alguno de los chicos tenga algún comentario o quiera participar haciendo alguna pregunta, alguna duda. Para lo cual, bueno, les voy a pedir que pues enciendan su micrófono si quieren participar o bien pongan la pregunta en el chat. Bueno, a mí me gustaría comentar algo. Me parece muy interesante la conversación porque me gusta mucho hablar sobre el tema de entender el origen de los traumas psicológicos o la personalidad de cada persona, porque yo pienso que todo viene desde tu infancia, ¿no? O sea, desde el ámbito en el que te desarrollas, en qué ambiente familiar, social, con qué valores, con qué cultura te vas desarrollando, conforme también a las experiencias vividas que van transcurriendo en tu vida, ¿no? Eso hace que tus decisiones cambien de cierta forma tu forma de vivir, de pensar, y cómo ciertas experiencias buenas o malas hacen que tomes ciertas decisiones y te hagan lo que eres ahora, ¿no? Así como los villanos o los héroes, ¿no? Ambos han tenido experiencias fuertes, traumas psicológicas fuertes desde su infancia, en el transcurso de su vida, en el que ellos toman decisiones, ¿no? Algunas buenas, algunas malas, pero en cierta forma es lo que los ha llevado a ser lo que son hasta cierto punto, ¿no? Y me gusta mucho, me gustó mucho la conversación porque a lo mejor, o sea, todavía no tengo
puedo comprenderlo de tal forma, explicarlo como debe de ser, pero es muy interesante cómo tratar de entender el comportamiento y del ser humano, ¿no? La conducta, de todo lo que te lleva, porque todo tiene un origen, ¿no? Y yo siento que el origen principal es desde tu infancia y lo que vas viviendo, las experiencias que vas viviendo en el transcurso de tu vida. De acuerdo. Muchas gracias por el comentario. Creo que sí fue esto que usted señala justamente es uno de los puntos más importantes que se pretendió transmitir con esta presentación. El desarrollo de un personaje representando el desarrollo de una persona. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, pues si no hay algún comentario, pues vamos a finalizar esta charla, agradeciéndole su participación en este tema, agradeciéndole también al maestro por su interesante plática y quiero también, si me da chance, maestro, de dejar de compartir su presentación para compartir también tanto para usted como para nuestros alumnos asistentes, pues este reconocimiento que el Tecnológico Universitario Aguascalientes tiene para usted, por haber impartido la conferencia Los cómics y la psicología. Y pues nada más siempre agradecidos por su participación, por su excelente desempeño docente, y pues muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes y gracias también a la audiencia por estar presentes. Espero pues que haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo y pues cualquier duda al respecto, también ya saben, yo formo parte del equipo docente de TUA Aguascalientes, por lo cual pues estaré a su disposición también y probablemente nos volvamos a encontrar en algún punto de su trayecto. ¿Sí? Muchas gracias, maestra Mayra, gracias a todos. No, pues. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, maestra. Y pues agradecerles a todos, nos estaremos viendo en la charla de la próxima semana. Les mandamos un fuerte saludo a todos, nos estamos viendo la próxima. Excelente día.